Off. Hola, putazos. Tal día como hoy, hace 8 años, fue la 13ª, sí. Hoy se cumplen 8 años de la 13ª Champions League del Madrid, la tercera en 3 años consecutivos. Fue un título que ganamos el 26 de mayo de 2018 en Kiev contra el Liverpool. 3-1. Fue Pues vayamos por partes. Pues fue una temporada, pese al título, fue una temporada difícil, la verdad. Aquella fue una temporada difícil, hombre. No tanto como estas dos últimas que fueron un desastre. Pero bueno, aquella también pintaba que iba a ser desastre, pero sin embargo pudo terminar digna, de forma medio digna. Ya que salvamos la temporada con ese título, pero aún así la temporada pues no iba muy bien, que digamos. En Liga me suena que quedamos segundos o terceros, no sé, a casi 20 puntos del Barça me suena que quedamos. En plan, una liga espantosa hicimos. Una liga espantosa hicimos esa temporada. Bueno, y que incluso la temporada siguiente también creo que la hicimos igual o peor incluso. Pero bueno, eso es otra historia. Sí, en Liga fatal. Y luego en la Copa del Rey, pues fue un poco como este año, ¿no? Nos eliminaron a las primeras de cambio un equipo asqueroso, un equipo que no debería haber sido ningún obstáculo. Creo que fue el Leganés el que nos eliminó en el Bernabéu, ganándonos en el Bernabéu. Oh, terrible, terrible. Quedándonos solo con la opción de la Champions en el mes de febrero. Horrible aquello. Sin embargo, el Madrid, contra todo pronóstico, el Madrid fue superando las diferentes rondas encima contra los principales candidatos, contra el PSG, la Juventus o el Bayern, pues que el Madrid varias de esas eliminatorias las superó no se sabe cómo. Y lo más curioso, que la superó ganando en casa, la superó varias de esas eliminatorias, las superó, no, ganando en casa no, las superó ganando a domicilio y sin embargo en casa hubo problemas. De hecho, la Juventus estuvo a punto de forzar la prórroga en el Bernabéu, así que fíjate tú. Y bueno, ante esto pues nos plantamos al día 26 de mayo, día en el que por casualidad yo por la mañana pues me gradué de bachillerato, me acuerdo que me gradué en mi colegio en bachillerato, terminé bachillerato y me gradué ese día, que me acuerdo perfectamente. Y bueno, eso, fue un día completito, me gradué por la mañana y luego vi la final en casa por la tarde. Pues por la tarde vi la final y ganamos la. Y bueno, fue un partido que empezó un poco así lento, ¿no? Empezó lento incluso Sergio y bueno, un primer tramo aburridísimo, una primera parte aburridísima en la cual lo más destacable fue cuando Sergio Ramos pues se cogió sin querer del brazo de Salah y lo hizo caer. Y el blandengue de Salah pues se lesiona, ¿no? O se queja y se tiene que ir. No me acuerdo si. Yo qué sé, tampoco fue para tanto, ¿no? Creo que tampoco fue para tanto aquello, pero bueno. Se va a Salah lesionado y bueno, el Liverpool se queda sin su principal estrella, lo cual en principio facilitaba un poco las cosas. Luego después, creo que ya en la segunda parte, por fin se abre el marcador. Se abre el marcador en plan. Karius, que era el portero del Liverpool, coge el balón e intenta pasársela a un compañero con la mano, pero sin embargo aparece Benzema de la nada y le quita el balón de las manos y marca el primer gol. No obstante, la alegría no duró mucho, ya que a los pocos minutos, creo que era Mané, empató para el Liverpool. Y bueno, abría el partido hasta. Y así siguió hasta que por fin el Madrid deshizo el empate, pues, definitivamente con una gran chilena de Gareth Bale, que había sido suplente, salió desde el banquillo y bueno, con dos golazos suyos, pues ganamos la 13ª, ¿no? Primero con el gol de chilena y luego otro gol que fue un poco de chiste, ¿no? Tiró desde su casa y el portero como a por uvas, ¿no? Como si vendiera cupones. Y bueno, y entonces 3-1 terminó el partido y bueno,
todos celebramos y eso. Sin embargo, Cristiano ya nos lo advirtió de una cosa que ocurriría apenas un mes después, un mes y pico después. Dejaba entrever que se iba a ir del equipo, diciendo estas palabras de: fue muy bonito jugar en el Real Madrid, los próximos días daré una respuesta, dando a entender que se iba. Amenaza que cumplió un mes y pico después, ¿no? Y estando ya creo en julio, ¿no? En pleno mundial. Que por casualidad aquel año, al igual que este, también fue un año de mundial. Aquel año también fue un año de mundial, el de Rusia creo que fue. O impensable que se celebre algo ahí, ¿no? Con todo lo que ya se montó con la guerra de Ucrania, pues ya, desde de hecho años después, había previsto una final de la Champions en San Petersburgo, y con lo del tema de la invasión de Ucrania, pues esa final se tuvo que cambiar de sede y se celebró en París, y fue otra final que ganó el Madrid, pero bueno, eso es otra historia. Eh, pues eso, ¿no? El año del Mundial de Rusia, y bueno, pues al término de la final, pues eso, Cristiano daba a entender que se iba del equipo. Muchos no lo quisimos creer, o quisimos pensar que era otro farol, ¿no? Porque llevaba ya un año y pico pues amenazando con que se iba, ¿no? Y sin embargo no parecía cumplir con su amenaza. Y eso fue como lo del Pedro y el Lobo, ¿no? Ya sabéis. Pero sin embargo esa fue la de verdad. Y se fue, cuando menos nos lo esperábamos. Y Florentino no hizo nada para retenerlo. Pero no solo eso, pero antes de eso también sufrimos otra pérdida justo antes de eso. A los 4 o 5 días de ganar el título, va Zidane y decide dimitir. Decide dimitir y argumentando eso, aunque eso sí, con cierta razón, es cierto que tenía cierta razón, que el equipo estaba empezando a dar muestras de fatiga. Empezaba a no mostrar hambre de títulos, en plan, estaba como saciaba la plantilla, ¿no? Y veía que con él ya no darían más de sí, porque estaba la plantilla saturada. De hecho, sí, eso, la verdad es que es cierto que durante esa temporada en Liga, pues el equipo dio vergüenza ajena, quedando a 20 puntos del Barça. Y luego también, pues en Copa del Rey, pues siendo eliminados por una chustilla como el Leganés, que encima nos ganó en casa, cuando en la ida les habíamos ganado a ellos, pero con el valor doble de los goles fuera de casa que había en aquel entonces, pues nos eliminó el Leganés aquella vez. Y eso no, para la Champions no fue suficiente para que Zidane siguiera. Por lo cual Zidane decidió dimitir, y bueno, y eso. Pero poco después, luego después, justo antes del Mundial, se produce ahí un lío con eso. El Madrid encuentra sustituto para Zidane, encuentra a Julen Lopetegui, que era el seleccionador nacional. A pocos días del Mundial nombran a Julen Lopetegui nuevo entrenador del Madrid, y se produce un caos porque ante eso pues deciden echar a Julen Lopetegui de la selección cuando todavía no había ni empezado el Mundial. Y bueno, ponen ahí de un tipo, ahí de forma provisional, a Fernando Hierro. Y bueno, ya sabéis el desastre del Mundial, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de la selección, estamos hablando de lo entrenador del Madrid. Pues eso, la apuesta pues por Julen Lopetegui pues salió mal, porque aunque es cierto que los primeros partidos bien, ganamos la Supercopa de Europa y las primeras jornadas de liga, pero luego a partir de octubre se empezó a torcer la cosa con varios pinchazos consecutivos, creo que fueron, no sé, pero fue multitud de pinchazos lo que tuvimos en aquel mes de octubre de 2018, hasta que el presidente Diego Jobasta destituyó a Lopetegui y trajo a Solari. Con Solari las cosas parecieron mejorar un poco al principio, pero después ya volvió a empeorar en el mes de febrero, volvió a empeorar, y bueno, la semana aquella infame en la que nos quedamos sin los 3 títulos principales. Y bueno, y ante eso, después de eso, pues con la temporada siguiente ya perdida, pues vuelve Zidane, y bueno, sí, Zidane luego volvió al año siguiente, ¿no? Cuando el Madrid lo tenía todo perdido. Y eso, ¿no? Y comenzó una segunda etapa, pero bueno. Sí, fue lo de... Pero bueno, sí,
aquella victoria en la final de la Champions en Kiev en 2018 fue un punto de inflexión en la historia moderna del Real Madrid, ya que tras ganar ese título de la noche a la mañana, pues perdemos a dos estandartes. A Zidane como entrenador, que bueno, que luego volvería al año siguiente, y a Cristiano Ronaldo, que era el máximo goleador del equipo. Y bueno, y por lo cual, pues fue un día así con sabor agridulce, ¿no? Sí, el número 13 que encima era la Champions número 13, ¿no? El número de la mala suerte. Pues estaba maldita esa competición, ¿no? En plan, estaba con que el campeonato estuvo gafado, ¿no? Maldito, ¿no? Por el número 13. Por lo cual algo malo tenía que pasar si ganabas el título número 13. Y bueno, pues eso, ¿no? Y Zidane se iba del equipo y eso. Y bueno, putasos, espero que os haya gustado este vídeo tan elemental. No olvidéis darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.